Maurito Surfers. Surfer. Me lo banearon el perfil. Maurito Surfers. Porque se ve la tabla del surf. Además. No, si me banean, tuve que sacar todo porque te censuran todo. Entonces puse una foto del Dr. M. Brown de Volver al Futuro con unas pinzas, no sé qué. Puse cualquier cosa, pero en la tabla está la portada. En la portada está la tabla. Bueno, no, es un tema que me parece que es importante porque tiene que ver, voy como siempre vos sabés que cada vez que vengo yo tengo que agarro al mismo programa, voy a la herida abierta, meto la llaga en el dedo, directamente sin anestesia, sin Pervinox, sin alcohol. Entonces miren, una cosa que yo estuve viendo, incluso me acuerdo que vi no me acuerdo quién era, pero era como una persona, digamos, o sea, de habitante originario que estaban hablando contra lo que era la agricultura. La agricultura, digamos, con el glifosato, el 2,4-D, los agrotóxicos, a favor, digamos, de lo que sería como la agroecología, agricultura ancestral, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ustedes ya saben que de eso siempre estuve metido en esos temas, después me alejé, pero bueno, el tema es que una de las cosas que mencionaba esta persona era que supuestamente se abrigaba como una esperanza remota, chiquita, una llamita, lo que vos quieras, porque supuestamente habíamos pasado de un mundo unipolar a un mundo multipolar, en donde supuestamente un mundo multipolar estaría constituido porque habría unos poderes equilibrados entre el eje, digamos, norteamericano sionista de Israel, Estados Unidos, Londres, la anglofilia norteamericano-israelí, y habría otro bloque que sería como una versión rebajada, como un whisky al 10% de lo que era la URSS, pero encabezada por lo que sería Rusia, China, Irán, etc. BRICS. O los BRICS a nivel económico. Ahora, lo que yo en realidad veo que todas esas visiones, lamento muchachos decirle, pero es como decía Artigas, yo soy argentino-uruguayo, con la verdad no temo ni ofendo, creo que es un enfoque en parte errado. ¿En qué sentido? En que siempre es interesante, desde una perspectiva liberadora, hablar de las soberanías de los pueblos, frente a un globalismo, sea de derecha o de izquierda, hablar de el derecho a la autodeterminación de los pueblos, ¿no? El famoso ese derecho. Entonces habría distintos tipos de naciones, sean naciones de estados nacionales con la impronta burguesa liberal occidental o naciones aborígenes, por ejemplo, digamos, o sea, diversos conceptos de nación, el derecho a la autodeterminación de las naciones. Sobre la base de que este sería el principal conflicto, que habría como unos dos bloques, un mundo multipolar en donde... Ahora bien, nos olvidamos en realidad de hablar, en general, siempre de lo que sería el capitalismo. O sea, esa palabra no está nunca hablada y se habla de como un globalismo versus los derechos de las naciones. Sea porque vos puedas denunciar a los Estados Unidos, a los Rothschild, a la ONU, a lo que vos se te ocurra que tenga el tinte de global, frente a lo que sería la autodeterminación, que habría antiglobalismo por derecha. Estarían como los patriotas supuestamente de Fox, de estos, del otro, que sería la derecha antiglobal. Vamos a hacer. Kirk. Diversos, pero es una cuestión discursiva, y lo que yo voy a hablar, como voy a hablar de un gobierno mundial, es que esa parte está también armado. Hay un gobierno mundial, adelanto ya la tesis, hay un gobierno mundial que dice, vos estás de este lado, vos de otro, y hacemos el circo de que ustedes son oposición. Es el soberanismo y el Exactamente, globalismo. Pero son títeres de un gobierno mundial que dice, vos estás del lado de este, vos estás del otro. Ajá. No hay nada, están todos manejados por la misma gente, absolutamente todos. Trump, allá adelanto la tesis, lamento si a alguien que está escuchando no le gusta, pero... Vamos a hablar como en el barrio sin decir ninguna mala palabra, vale. Pero Putin, Trump, Biden, Jinping, no sé quién es, Netanyahu, Bolsonaro, Lula, Cristina, Macri, Milei, son todos la misma M manejados por la misma gente, todos. Esa es opinión. Ahora bien, vamos a explicar un poquito por qué. En primer lugar, nunca se habla, digamos, del capitalismo, entonces se habla de un mundo multipolar. Ahora bien, analizás China. Entonces, por ejemplo, vos haces una película y decís... No, bueno, pero está el bloque de Estados Unidos, se le opone a Rusia y China. ¿Cómo son los regímenes de Rusia y de China respecto a la población? China es un estado absolutamente nazi. China es un estado nazi, vos no podés opinar absolutamente nada, o sea, te persiguen hasta el último, tenés el control total de cada individuo. Partido único. En Rusia también, entonces, es decir, es la Unión Soviética elevado a la enésima potencia. Pero además no solo eso, sino que ni siquiera es capitalismo de Estado. Están todas las grandes multinacionales invirtiendo en China. En China, el segundo banco es de los Rothschild, el ICBC, International Commercial Bank of China, ¿sí? No el HBC, el inglés, el HSBC, sino el ICBC, Industrial Commercial Bank of China. Ese es de los Rothschild. Después del Banco Popular de China, ese es el segundo. Después está todo, Bill Gates, todo invierte en todo. Es decir, que es un estado capitalista totalitario en donde se hizo fuerte por tener mano de obra barata y esclava. Cualquier argentino, vos le decís, yo tengo amigos... que Kyoshi, por ejemplo, es una empresa que hace monopólico de las empresas hacen gas para autos.
viajaban a China seguido. ¿Qué hacían ahí? Les decían, y él, a mi ingeniero amigo, iban y les decían, ¿usted qué quiere? ¿Fábrica? Sí, le damos todo, tiene todo baratito. La mano de obra, esto, todo. Entonces sí, iban directamente. Bueno, ahora lo que me pregunto es, al que esté escuchando, ¿eso es una alternativa? ¿Eso representaría un mundo multipolar que da esperanzas No, para frente nada. a otro? Es decir, Yo entonces, creo- a lo que digo es esto, que es que estamos pensando en algo, nos estamos olvidando del capitalismo, que si los capitalistas decidieron ir a invertir a China es porque les conviene hacer eso y sacar de Estados Unidos, en Estados Unidos dejamos que tengan su viejo ejército, porque ya es el ejército, en realidad tiene 14 portaaviones, tiene muchos de esos operativos, tiene la fuerza militar mucho más grande que los demás juntos incluso todavía, pero digamos, bueno, Estados Unidos que haga películas y la ropa la hacemos en China. Pero lo que digo es que en realidad, si pensamos en que las esperanzas, y ahora yo voy a hablar porque si no estaría diciendo está todo podrido, no. Lo que yo digo, ya con esto termino la primera parte, es que hay que pensar de otra manera lo que serían los derechos de autodominación de los pueblos, fuera de oponer a supuestamente un mundo multipolar con un mundo unipolar. O sea, que eso en realidad estamos hablando de los mismos dueños de todo con diferentes gerentes en cada sucursal. Eso es lo que digo. Eso es cierto. Después hay que ver también la gestión, ¿no? Porque como vos tenés varios intendentes, cada uno lo gestiona diferente. Por un lado. Por el otro, lo que siempre te dicen los que se ocupan de geopolítica, dice, cada uno en su casa hace lo que quiere, vamos a hablar de lo que es, no sé, el mundo de la finanza, cómo reconfiguramos, no sé, ahorros o manera de invertir. Yo la verdad que la pienso en parte como vos, absolutamente, pero también es una verdad la otra. El comercio internacional se juega así, o sea, Estados Unidos hasta ahora lo hizo nada más que con la intervención militar. Acá lo que se abre capaz es un horizonte un poco menos violento, entre comillas. Eso podría ser, ¿no? Mauricio, me quedaba la duda. Para nosotros, en este programa, lo biológico ocupa un lugar político. De hecho, Julio lo llama biopolítica dentro de una corriente de pensamiento conocida, donde el más notorio podría ser Foucault, por ejemplo. Ujú. Pero la ley de la biopolítica, Julio, es el goce. ¿Dónde está el goce? En pertenecer a semejantes aparatos de represión, básicamente, Sí, y de control. Es dejar vivir. Dejar No, vivir de la mejor forma, dos supuestamente la O mejor no forma. dejar vivir a nadie. Dos cosas primero tienen que ver con la biopolítica para que la gente entienda que, bueno, de mi punto de vista, creo que acá también en la mesa comparten, que en 2020 no ninguna pandemia, sino que comenzó como una pandemia que sigue. Y, por ejemplo, China, biopolítica. ¿Alguien se acuerda, por ejemplo, cómo fue 2020? Había un supuesto virus en Wuhan, no hicieron nada y encerraron a todo Occidente. Pero después, ¿qué hicieron? Hicieron la política de COVID-0 en China, 2022. Ese fue lo más violento y nazi que hubo en el mundo, fue la política COVID-0 en China. Encerraron pero encerraban de un modo disidentes, violento, sí. pero totalmente daban 3 zanahorias por día, un ración. Lo más extremo Terrible, fue sí. la política de COVID-0 en ciudades como Shanghái y demás. Entonces, eso, por ejemplo, si tenemos a biopolítica, los nazis un poroto a lo que hicieron los chinos en 2022. Más o menos. Pero más o menos. Igual, A lo que digo es que igual, el control está, y lo que quiero decir es que cómo está el tema justamente. Pensemos un poquito de dónde hablamos un poco de la soberanía. Cuando nosotros estamos hablando de la soberanía, y en mi caso, por ejemplo, eso estaría bueno ver a ver si se puede armar en algo, algunas preguntas que me gustaría hacerle a él. Porque tiene que ver justamente con que nosotros, al pensar en la dimensión, digamos, de los estados-naciones y los bloques, estamos pensando finalmente en la categoría del sujeto como una persona individual. ¿Qué puede hacer? Yo me hago todo ese diagnóstico. ¿Y qué hago yo? ¿Soy un ciudadano que voto? Voto finalmente, mi única acción es después de con eso ir a votar. Entonces, para mí, la construcción de la soberanía tiene que ver con otros ejes que un poco los he planteado, que tienen que ver con la organización más celular y cooperativa para un montón de cosas. Y ahí es claramente muy distinta cómo se puede hacer eso en un ambiente, digamos, rural, que en un ambiente urbano, ¿sí? O sea, no es lo mismo decir cómo me organizo en algo que acá. Entonces, para mí, tiene que ver con que podamos pensar en dónde sería nuestro eje de resistencia para construir soberanías y cómo aportar como individuos y en dónde, ¿no? Porque podemos informar de todo y todavía igual me queda hablar algo que no quiero hablar, pero voy a hablar del gobierno mundial, todavía no hablo. Un segundo, porque yo, por ejemplo, como teórico, como estudioso de esto, también estamos en una dimensión post-soberana. O sea, quien habla todavía de soberanía es obsoleto, yo lo quiero decir, de mi punto de vista. Después cada uno puede creer lo que quiere, ¿no?
pero hablar de soberanía como era soberanía hasta los 50, hoy ya no existe más. O sea, es un concepto decimonónico que arrastró hasta los 50 y ya después de la Segunda Guerra Mundial ya básicamente empezó a desdibujarse y se terminó de desdibujar con la caída de la Unión Soviética. O sea, es así. Nosotros estamos en una dimensión postsoberana que por un lado nos deja descubierto hacia proyectos tipo lo que vimos en Ecuador o acá, ¿no? Pero por el otro, es verdad, biopolíticamente hablando, nos deja más margen de, uso una palabra también vieja, pero para mí que sigue valiosa, de autogestión, ¿no? O sea, podemos generar dinámicas de mutuo apoyo, de autogestión y toda esa parte, digamos, de la doctrina anarquista de Kropotkin, de Malatesta, todo eso es muy valioso todavía. Por eso yo creo que los verdaderos ganadores en el marco del horizonte, a mí se te da la palabra, son estos pensadores. O sea, lo que pensaron una dinámica post-estatal, ¿no? La complejidad de las relaciones con la naturaleza no las da una fórmula política, sino tu integración al medio ambiente. Por eso también lo tenemos a Tonolec como para realizarle algún tipo de pregunta, porque estuviste presente, Tono, en la entrevista a nuestro colega de Ecuador y me gustaría conocer tu opinión sobre lo que plantea Mauricio también en relación a la intervención. ¿Cómo fue la situación de la pandemia en tu comunidad? A mí la pandemia, me agarró acá. Ah, bueno. Estuve encerrado acá. Así que... Te encerraron acá. Me encerraron acá. Pero allá en el Chaco, más que nada, fue mucho más allá, ¿no? De aparte de querer encerrarlo, entraron con los policías, digamos, allanando cosas, digamos. Y eso que vivir en el monte, o sea, vivir en el monte, aislado. Claro. Aislado. Y andás con barbijo. Como que no había algo que... Dios mío, terrible. Locura. Sí, sí. Hubo muchos casos así. Teníamos una amiga en la zona de El Hoyo que tuvo que salir las primeras semanas de la pandemia a comprar pañales a la farmacia en una nevisca, en una tormenta de nieve. Y la detuvo la gendarmería. O sea, que imagínate qué riesgo una tormenta de nieve que venía desde la cordillera podía tener de contacto con un virus de China, ¿no? Y realmente se comportaron de una manera violenta, exigieron así con armas, con armamento, la interrupción de esa actividad, detuvieron el vehículo, toda la payasada del encierro que vivimos por algo que era realmente parte de la imaginación. En el caso de ambientes geográficos aislados estamos hablando, por supuesto. Bueno, lo que dice Mauricio es una globalización. O sea, ninguno de los dos es antiglobalista realmente. Son dos maneras medianamente diferentes de gestionar el neoliberalismo, la globalización, están dentro de ese esquema. Sí. O Creo sea, que igual de mi visión es saber, y ya tiro toda la visión dura de cómo veo que son en realidad las cosas. Primero que en realidad que más allá por diversas cuestiones que va larguísimo para ver si existe, por el tema es así, yo mi formación es en historia, me formé digamos en historia desde los 16, tengo 49 años, a los 16 agarré por primera vez El Capital de Carlos Marx, no entendí un carajo, pero a los 19 sí lo entendí. Y yo siempre estudié economía política, historia, sociología, filosofía, mil cosas. Y después me fui dedicando a saber lo ambiental, daba charlas raras sobre la cuestión. Es más, hablamos, me acuerdo, con Arturo, de cómo podía acercarse la problemática de la sensibilidad, la problemática, digamos, aborigen en las comunidades con la problemática ambiental acá. Porque es como que yo lo que decía es, vos me pedís, por ejemplo, yo lo escuchaba al hombre, César se llamaba, me hablaba de, o sea, cómo, por ejemplo, para que sean visibles las comunidades, porque decís, son visibles. Yo vi una cosa y era en las mineras, por el litio, por algún otro metal, decían, nos quedamos sin agua. Y eran 30 personas, 40 personas del lugar que estaban protestando. De una visión cruda, bueno, son los pueblos que van a ser sacrificados porque, bueno, son poquitos y es como que no va a haber mucho. Entonces, yo, ¿cómo es? Me acuerdo que vos hablábamos de eso, decís, está bien, pero vos me estás hablando de gente que finalmente, o sea, una vez me hablaste, creo, no me acuerdo, a ver si hablé mal, ¿puede ser que en el Impenetrable sean 140.000 hectáreas? 150.000. Bien, ¿y vivían ahí 1.400 personas en total? Más o menos. Bien, entonces 1.400 tienen 100 hectáreas por persona y decían que pasaban hambre.
Sí, señor. Entonces, a ver, acá te enseñan que con 100 metros cuadrados vos te haces todos los alimentos. Con 0,1 hectárea. Y vos tenés 100 hectáreas por persona y pasás hambre. Hay algo que es como que digo, hay algo que habría que explicar un poquito. Por ejemplo, pero más allá de todo eso, yo lo que digo es que evidentemente son realidades distintas, que la relación entre naturaleza y ambiente desde la ciudad la vemos distinto. Acá pensamos en metros cuadrados. Yo no sé lo que es una hectárea. Pensamos en metros cuadrados. Entonces, ¿cómo armamos puentes para que, por ejemplo, para que nosotros desde la ciudad podamos visibilizar a personas que finalmente son explotadas por un gobierno mundial de diferentes maneras, en diferentes lados, para poder tener empatía? Porque si yo entonces te pido que vos tengas empatía de salir 3, 4, 5 cuadras, viví una semana en el 11, a ver si realmente vos decís quién sufre más. ¿Quién sufre más? ¿El que está ahí, que por ejemplo le limitan el algarrobo y le revientan todas las proteínas porque le están sacando el algarrobo? ¿O la persona que come hidratos y basura y azúcar acá? Entonces es como que hay que poner algo para tejer puentes de sensibilidad. Pero eso es una cuestión. Ahora yo quiero solamente terminar con ¿qué es esto de un gobierno mundial? Bueno, esencialmente lo estamos viendo. Me parece que desde mi punto de vista el plan es, primero que se están mencionando las famosas ciudades de 15 minutos y demás, que esencialmente, digamos, las naciones, efectivamente, el plan es que desaparezcan todas las naciones y que solamente funcionen ciudades con una constitución mundial. Los países se van a disgregar, entonces las situaciones como ciertas situaciones locales, por ejemplo, muchas veces los pueblos originarios están vinculados a zonas de extractivismo fuerte, minería y demás. Esas zonas son como que eso va a quedar afuera del modelo de control para las ciudades, para que todas las personas tengan 7, 8 vacunas para cada cosa que tenga que hacer, un pasaporte, quizás ahí no van a exigir tanto. Pero me parece que el nuevo gobierno mundial va a ser una cuestión que va a ir destruyendo las naciones y van a quedar como todas ciudades. Entonces, desde mi punto de vista, lo que tiene que ver con un gobierno mundial que controla tanto a través de organizaciones sanitarias y otras organizaciones. No es que a través de un gobierno, pero cuando vos escuchás, por ejemplo, a Bill Gates, cuando él te dice, bueno, lo que vamos a hacer, y él dice vamos a hacer, ¿es Bill Gates un presidente de alguien? No manda nada. Y sin embargo, él dice vamos a hacer. O sea, está hablando por alguien que está por encima de todos los gobiernos. De hecho, por ejemplo, ustedes citaron, con esto termino, para que vean un poco, creo que vos lo citaste, al payasín ese que pusieron al pariente de Kennedy, que era como que lo pusieron como ministro de salud, algo así, para la cuestión de defender la medicina no alopática y demás. Entonces decía, no, sí, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, había una cena en donde estaba Trump con todos los magnates tecnológicos. Estaba Zuckerberg, estaba, no me acuerdo, de Google, no me acuerdo. ¿Y vos cuánta plata vas a poner? ¿Vos lo viste ese video? Sí. Bien, estaba todo, ¿y quién estaba al lado? Bill Gates. Yo le dije al presidente que lo que tenemos que hacer es un montón de vacunas para... Es decir, por un lado, pones a un tipo que te sale a denunciar a Bill Gates y después cenás con Bill Gates. ¿Entendés a lo que voy? O sea, como que son todo parte de una cuestión que te dicen, tengo al bueno y al malo al mismo tiempo, te lo están mostrando. Vos no podés agarrarte con que hay una oposición donde no hay oposición. No, pero eso es obviamente una mentalidad de Boca River que es muy peculiar de Argentina y que todavía no pueden salir de esa cosa del siglo XIX. Pero obviamente, o sea, los poderes están cruzados detrás de los escenarios, ¿no? Entonces, como que es la cuestión obviamente mucho más compleja. Por eso yo al principio, bueno, estaba todavía, dije, ¿cómo hacemos para enfrentarnos con un enemigo que está en todos lados? Porque sea BlackRock que está en todos lados. ¿Dónde no está BlackRock? ¿No? Entonces ese es el problema en realidad. Entender cómo salimos de ese quadrillage, se dice en francés, esa cuadrícula, ¿no? En que nosotros estamos ahí metidos y donde vas te salís y hay un problema. No sé. Pero ¿qué pensás? Una es, creo que por ahí la parte de esto, ¿no? De convencernos. A mí me convencieron en un momento de una educación muy buena. Me dieron, ¿no? Una visión nueva diciendo, bueno, esto tenés que estudiarlo, tenés que hacerlo bien, te va a hacer bien la vida, tenés que estudiar esto. Bueno, terminé comunicación, digo, en la facultad y esto. Pero al final, digamos, el laburo, digamos, de estudiar, como que me di cuenta después, digamos. Yo después de la facultad la abandoné, o sea, no quise ni buscar nada. Lo que aprendí era comprender las cosas, ¿no? Claro. Así como decías, bueno, digamos, los pueblos originarios, desde ya hace mucho tiempo, digamos, mis abuelos, ellos vivían bien en el campo. Ahora, después los nietos lo enseñaron a pedir. Ya tenían los documentos, ya tenían las cajas de pan, los planes de trabajar. Lo mantenieron de esa forma hasta que lo quitan
de ahí nunca aprendió lo que es vivir bien en el campo. El buen vivir. Claro. ¿Cómo es en lengua com? Ujú. ¿Hay un Como- concepto así? No, ajá. No on, wichak. Ajá. Y ahí la mayoría nunca lo dieron paso a los ancianos, a los padres mismos, a los abuelos, de cómo, digamos, vivir bien en su lugar. Que no hacía falta internet, no hacía falta celular, no hacía falta nada. Ahora la mayoría, todos tienen celular, pero tampoco ni sabe utilizar. Claro. Digamos, el sistema nos encariñó de esa forma, nos agarró de esa forma, nos lanzó de esa forma y nosotros fuimos todos. Obviamente la parte de comunicación también, digamos, de esta forma y cómo lo utilizas. Y hay muchas canciones, ya, medio de comunicación que nosotros teníamos que tener, lenguas originarias, indígenas, aborígenes o como le llamen, de radio y TV, no hay ninguna, no hay ningún medio de comunicación como tiene que ser hablado por idiomas indígenas. Claro. Ahora, yo aprendí esta lengua, ¿por qué? Por la tele. Por la tele, Claro. por los amigos, por los medios de comunicación. Y mi idioma, digamos, como que quedó atrás. Retrocede, claro. ¿Entendés? Y ahora, hasta en el momento y en todas partes, digamos, yo tengo que escuchar, a veces hablar, dar charlas, por idioma, nada. Es un tema muy importante, ¿no? A mí Ahora, me pasó eso- al revés. Yo aprender a cazar y a pescar para escribir en las revistas, el siglo pasado, no importa, tenía que hablar con gente que vivía de una manera muy aislada. De hecho, una de las disciplinas que yo escribí en una revista conocida del kiosco, Vida Salvaje, que ahora ya no sale más, que era La Caza con Arco, realmente tenía que acceder al monte Claro. y hablar con los protagonistas, que en general era llegar a un boliche, al único almacén que había en el paraje, y decir, acá hay alguno que sepa en serio cazar, y todo el mundo me señalaba algún abuelo, algún viejo veterano que sabía de bichos, que tenía los nombres en lengua. Y así fui aprendiendo Claro. cosas que ahora de viejo, no sé, pienso que me traen buenos recuerdos. Tonolec, vos sabés que arrancó con un proyecto del que nos va a hablar seguramente en el próximo bloque. Mauricio, ¿querías agregar algo Sí, antes? le quise hacer una pregunta a él, porque yo me Dale. acuerdo que una vez también hablamos de este tema, que yo no soy, mirá, no, aborigen no sé, pero fui metiendo en la problemática, y una de las cuestiones que a veces creo que no sé si es abordada en general, por eso yo del capitalismo, tiene que ver con el tipo de economía. Y el tema de la lengua, ¿no está también vinculado a la economía agropecuaria? Te voy a hacer dos observaciones porque yo siempre me gusta ser como un poco abogado del diablo. Entonces, para poder responder, si no es como de qué bueno que sos, no sirve eso. Entonces, me acuerdo no me acuerdo en dónde leí, pero había que la modernización, en cierto sentido, les había permitido, por ejemplo, a muchas mujeres de pueblos originarios, hacer, por ejemplo, eran ya docentes. Entonces no tenían que estar, ya antes no teníamos, ahora podemos hacer esto, podemos ser profesores después. Entonces hubo como una mejora. Y después, por otro lado, vi hace poco un documental, porque yo estudio guión, en donde eran en la India. Y eran unas mujeres que a través de ciertas cuestiones que, bueno, tenían muchos temas tabú, empiezan a fabricar toallas femeninas, porque no podían trabajar bien la menstruación, montan un emprendimiento, empiezan a producir, a vender, empiezan a ganar una plata, no es que dependen de eso, y una dice, quiero irme a Nueva Delhi y ser policía. No estoy diciendo que quieran hacer eso, la pregunta es, ¿no está vinculado también, digamos, la existencia de una lengua a cierto tipo de economía tradicional y agropecuaria, que esa economía, que como vos decís, vivir bien como en el campo, no es en cierto sentido limitante desde un punto de vista de desarrollo humano? Digo, porque vos podés defender el monte, pero vos también tuviste los beneficios de haber podido estudiar una carrera universitaria. Muchas mujeres pasaron a ser docentes, es decir, hicieron algo más que lo que supuestamente es lo que había que hacer, que era lo que hacían los tatarabuelos, los bisnietos, y así. ¿Vos qué opinás? ¿Qué cosas podrías decir sí hay que tomar de la modernización porque fueron buenas y qué cosas no? Porque eso también es importante, si no es como decir, está todo mal y tenemos que volver a 1000 años atrás. De mi experiencia, digamos, yo hice muchos cursos, muchos talleres y aproveché todo lo que pude, lo que se me cruzó en la vida, ¿no? Desde armado de estos talleres, digamos, de comunicación, desde cero una radio te puedo armar con todo y que esté funcionando, a los 3 meses funciona, andando.
hasta eso, y después en la parte de comunicación, la mayoría. Yo creo que esto de aprender y saber llevar y enseñar con las cosmovisiones nuestras, de cada pueblo originario, creo que si van de la mano lo estás haciendo bien. Una, porque no estás, no te comió el ego, ¿no? Porque vos enseñás de esta forma. El hacer todos los días, digamos, distintas formas, ¿no? Desde cocinar hasta tejer, hasta pintar, digamos, todas cosas. Creo que eso también lo estoy llevando adelante con las cosas del ecoturismo. El ecoturismo le hago una mirada más pueblo originario, de indígena originario, y escuchamos a ancianos, desde los ancianos hasta los niños, con danza, música, lengua, cultura, educación, nombres, de todo, es el de toda la biodiversidad. Creo que desde ahí mi forma de aprender y salir del yo, que no exista más el yo, que exista el nosotros. Creo que ahí estoy apuntando bastante, y muchos hermanos también lo están haciendo de esta forma, ¿no? Para no olvidarse de dónde vengo, para no olvidarse de quién soy, para no olvidarme de la pacha, de la madre, digamos. Y ahí creo que también eso lo estás aportando bastante, mucho más allá de lo que uno cree, porque a veces, igual la mayoría de la gente que a veces me cruzan a mí, me subestiman mucho, pero hasta que me escucha, después me dice, güey, hiciste de todo. Y yo sí, aproveché desde los 7, 8, 9, cuando aprendí a comprender este idioma. Pude aprender todo, aproveché todo, escuché todo, pregunté todo. Y ahora lo estoy haciendo devolviendo a los jóvenes, a los chicos, con danza, con música, con educación, con todo, hasta los abuelos que no saben hablar, lo enseño diciendo, bueno, significa esto, sirve para esto. Las tejedoras, hermanas que hacen tejido, sirve para esto. ¿Cómo se hace esto? Utilicen el internet de esta forma. Para esto sirve. No haya intermediario. Cuando viene un político, hablan de esta forma. Hay una radio, si son comunitarios, no pueden ir a una conferencia de prensa, no están invitados, vayan. La presencia hace mejor, porque te van a ver y sabe que estás escuchando. Aunque no estés invitado, pero te están escuchando y ya. Con eso cambia mucho. Es interesante porque los tejidos COM y la cestería COM son famosos mundialmente, tanto por las fibras de chagua como las de palma carandilla. Se conocen, son muy conocidas, y incluso hemos traído para acá y compartido para ayudar, para dar una mano con ellas. Es interesante reflexionar acerca de cómo nuestros pueblos abren su propio camino. En una oportunidad, en una formación política que yo integraba, no viene al caso mencionar cuál, tuvimos la suerte de entrevistar también un grupo etnolingüístico del norte, que descubrimos que todos los varones se entrevistaban con varones y todas las mujeres con mujeres, pero que lo más interesante para la formación política esta era lo que sabían hacer las mujeres, porque todas residían en lo urbano de ese lugar. Estoy hablando del norte de Salta. Se concentraban los intereses de lo femenino en la ciudad, y los hombres, reunión en la que participé, hablaban solo del monte, de la caza, de la pesca, de las plantas, porque estaban afuera del ejido urbano. Las mujeres cuidaban las casas, los niños, los animales domésticos, incluso por ahí la huerta, pero los hombres salían kilómetros y andaban todos juntos, incluso comían otras cosas cuando estaban fuera de la ciudad, que las mujeres incluso no sabían. Es muy interesante el rol de la mujer en nuestros pueblos originarios, porque es más fuerte de lo que nosotros pensamos. Bueno, es un poco lo que decía la hermana el otro día, ¿no? Preocupada por la masculinización de la mujer, como que estaba saliendo de ciertos roles y no estaba más se estaba desapoderando, en realidad, no estaba empoderándose, ¿no? Tono, ¿cómo es lo del emprendimiento turístico? ¿Nos podés contar un poquito? Tenemos menos de 5 minutos y yo quería un poco que Don Alex también respondiera a la pregunta sobre la música.
Ah, dale. Porque entró esta, ¿no? La leo de nuevo, ¿no? Dice, dejo pensando mucho el tema de nuestro folclore y todo lo que se explicó sobre la instrumentación. ¿Qué pasa en las escuelas? Existe la materia música, en ella se debería enseñar todo sobre lo explicado. Son nuestras raíces. Música también entendida, como decíamos antes, la educación intercultural bilingüe, ¿no? Bueno, yo acá en el CUI en algún momento cuando estaba así de profe, entré con la música, Ajá. ¿no? Enseñando cómo pronunciar las palabras, en com, y terminando ya un año, ya cantaban, salían cantando, ¿no? Muy bien. Salían cantando por su propio cotidianidad, porque era lo más primero que podía enseñarle y que uno no se olvida porque se acuerda más rápido, ¿no? Y creo que en la mayoría de los hermanos MEMAS o auxiliar docente, algunos son músicos y también lleva esto al instituto o al lugar de trabajo como educador a través de la música y la danza. Son las dos cosas que se llevan de la mano. La danza, cuando le llaman autóctona o cuando le llaman cultura, creo que nosotros, el pueblo com, nosotros las danzas lo tenemos como herramienta pedagógico. Ajá, qué interesante, a ver. ¿No? Una porque cada nacer, cada partida, cada juntada de jóvenes o de ancianos tiene una danza propia y en cada evento tiene una danza propia. Una manera de relacionarse. Claro, desde ahí se enseñan los chicos el significado de la danza y por qué danza. Cuando muere un animal que es tuyo, digamos un perrito, ponerle un ejemplo, cuando muere, digamos, ese animal deja de ser, ¿no? Y vos tenés que danzarle. ¿Es como una forma ceremonial? Claro, eso porque también pasa continuamente, no solamente en los animales, sino que en todo. Claro. Y ahí empieza esta educación desde cómo proteger o cómo cuidar al hermano, el amigo, el compañero, la novia, lo que sea, ¿no? O sea, o el vecino o al conocido. De qué forma lo respetás. O sea, se le enseña desde ahí. Con la danza, qué significado. Y esto de la música entra ahí también, ¿no? Claro. A través de eso, de la lengua materna y también enseñando canciones ancestrales desde la propia, digamos, de mi comunidad, digamos, del COM, ¿no? De poder, qué significado, por qué voy a cantarle a la estrella, claro. ¿Por qué voy a cantar al amanecer? Porque hay una canción que es canto a la luna, canto al sol, canto al lucero al despertar, soñé nala, soñé cagoy, soñé chechera, es como una oración de todos los días. Claro. Apenas me despierto, decir gracias es una oración. Es como para poder arrancar. Es agradecer, claro. Aunque no creas en el espíritu de la naturaleza, vos decís, me desperté, decís gracias. Es una oración de las 24 horas hasta que te vayas a acostar. Antes de dormir, gracias. Eso es agradecer. Desde que te despertaste hasta que te vas a dormir. A mí me sale más fácil cuando me voy a dormir. Pero cuando me suena de 5 medios el despertador me sale un poco difícil. Pero igual trato de no calentarme demasiado. Pero cuando voy a la cama, qué bueno, ya como que por hoy cerramos. Bueno. Pero sí, estoy de acuerdo. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, Lucho, si te parece. Y mientras lo vamos a llamar a nuestro hermano compañero Nico Romero de Chile.
Ediciones Icus. Palabra escrita hecha libro. Semilla. Palabras puentes y no muros. Libros para construir comunidad, conciencia y una cultura de hermandades. Búscanos en tu librería amiga, ferias o en nuestro sitio web www.cicus.org.ar. Ediciones Icus. Libros para una cultura de la integración. Y continuamos mientras se vuelve a sentar el equipo aquí en el estudio en esto que es Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión. Y Julio, ya tenemos en línea a nuestro siguiente invitado. Nicolás Romero desde Chile, también compañero, hermano de Avía la Soberana, sobre todo director de Revista de Enfrente y ahora también candidato para las elecciones de Chile. Nicolás, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por venir de nuevo acá a Mundos Paralelos. Es un agrado poder estar acompañándolos nuevamente, acá conectándome desde Santiago de Chile y atento a sus preguntas para que podamos conversar de los temas que nos parezcan relevantes. Bueno, Nico, nosotros no tenemos muchísimo tiempo hoy, así que queríamos hablar con vos un poco de la idea que tenés vos como candidato para este Distrito 11, es sobre todo la idea del municipalismo, que me parece que es algo que venís también, te vengo escuchando hablar de esto desde varias veces y siempre quise hablar con vos de y nunca tuvimos tiempo. Así que hoy me quiero tomar este tiempo para hablar con vos de esto, tu visión también de las elecciones. Muchas gracias, Julio. Sí, brevemente comentarles que este año se realizan las elecciones presidenciales y las elecciones parlamentarias, son elecciones nacionales, ¿verdad? Nosotros somos un Estado, Chile es un Estado centralista, no federal, y los diputados son de un Parlamento nacional, ¿verdad? Comentarles que estas elecciones se dan en un contexto que evidentemente tiene ciertas similitudes con la región y con el caso de Argentina, ¿verdad? Un país como Chile, que bueno, sigue más allá de que los gobiernos pasen y cambie el signo político, sigue con un estancamiento económico, con una alta concentración económica y con un déficit crónico para poder proveer de derechos sociales a los pueblos que integran este sector, este pedazo de tierra, ¿verdad?, que se llama Chile. Y en ese contexto, evidentemente, tenemos toda una ofensiva de Estados Unidos, un imperio decadente completamente, que al igual que el Estado de Israel tiene que recurrir a la violencia, tiene que recurrir a la caotización en el caso de nuestra América, de nuestra región, ¿verdad? Sí. Ellos pretenden presentarse como los guardianes, ¿verdad? Hay un desorden, el narcotráfico, el crimen organizado, los mismos movimientos populares son desorden y ellos se presentan como el orden, como el gran hermano que nos puede asegurar el orden de las fronteras para detener a los migrantes que se les asocia al narcotráfico y todo. Entonces hay toda una retórica muy, muy violenta que cuando se contrasta con la realidad de cuando ellos gobiernan, no da, ¿verdad? Sí. Hablemos de Bolsonaro en Brasil, que con todo este discurso de los recortes, ¿verdad?, terminó recortando el dinero de la salud pública y después nos dijo que había que enfrentar el COVID tomando cloro, rezándose un Padre Nuestro, y tenemos una derecha que destruye la economía en Brasil y con 700.000 muertos. Y después, bueno, qué decir el caso de Argentina, ¿no?, que Milei llega con todo un discurso muy, muy duro contra el peronismo, contra la corrupción y toda esa cantinela, ¿verdad?, y de que ellos son expertos en generar dinero sin dinero y al poco andar se tropiezan y nuevamente son los pueblos los que tienen que pagar los costos de estas aventuras, ¿verdad? Estas aventuras que son más retórica que posibilidad de cambio, pero que siguen lamentablemente teniendo una capacidad importante en todos nuestros países de llegar a sectores importantes del pueblo. Entonces, brevemente, en el caso de Chile, lo que ocurre es que tenemos un gobierno que se denomina progresista, pero que su gestión deja mucho que desear desde la perspectiva de los sectores populares, ¿verdad? Entonces, ese vacío podría ser similar al vacío político que deja el anterior gobierno en Argentina, da la posibilidad para que el próximo gobierno sea un gobierno de derecha. Eso sería nefasto para la región, sería un nuevo aliado en el cono sur para el genocida Estado de Israel, implica un riesgo para los pueblos de Argentina y de Chile
por ejemplo, sobre el control de la Antártida, sobre la Patagonia, y ahí lo conecto con mi candidatura, nosotros no estamos dispuestos a que eso siga avanzando y nos interesa levantar una alternativa. Claro, Nico, te Una hago alternativa, una pausa, claro. mini pausa, perdóname, que nosotros acá estamos, digamos, envueltos en el sionismo. O sea, tanto Cristina Kirchner como Guado de Pedro como Milei son, digamos, vasalos del sionismo. Así que, lamentablemente, es una continuidad que, digamos, con diferentes intensidades, pero sigue siendo el leitmotiv de este país. Así que esperemos liberarnos de este parásito en algún momento. Disculpame, te lo quería aclarar así para la No, claro, audiencia. el caso de Argentina es muy, muy, muy grave y profundo, pero el de Chile también, digamos. O sea, en Chile el sionismo no es solo la derecha, sino que el sionismo tiene una fuerte presencia en parlamentarios del Partido Socialista, sectores del Frente Amplio, incluso en el Partido Comunista. Claro. O sea, hay actores que son aliados de Marruecos y todos los proxies de Israel, digamos. Entonces, bueno, ese es el marco, digamos, el marco en el cual se da esta elección. Y como bien decías tú, Julio, uno de los ejes de mi candidatura tiene que ver con la cuestión del municipalismo. Y ahí, muy brevemente, lo que nosotros planteamos es que este modelo, que es el modelo que Milei intenta implementar en Argentina y que ha tenido mucha resistencia, que este modelo de achicar la función empresarial del Estado, ¿verdad? Reducirlo a la regulación y de lo que se trata el modelo es de transferirle fondos públicos al privado, porque el privado es el que podría reactivar la economía y es una manera más eficiente. O sea, le quito el dinero, el financiamiento a la universidad pública y se le inyecto a un privado. Esa es un poco la lógica que está detrás, la lógica perversa que está detrás de eso. Bueno, lo que nosotros proponemos es una lógica distinta. Planteamos que en una economía mercadizada como la chilena y como las latinoamericanas, ¿verdad? Bueno, el Estado y en particular los gobiernos locales pueden jugar un rol en la provisión de derechos en ese mismo contexto de mercado, y ahí me explico. Cuando hablamos de municipalismo y tenemos como eje la experiencia, por ejemplo, el municipio de Recoleta, encabezado en su momento por Daniel Jadue del Partido Comunista, perseguido hoy en Chile por el mismo sionismo y por sectores del mismo progresismo, ¿verdad? Ahí se planteó, bueno, en estas condiciones de mercado, el gobierno local, ¿verdad? La gestión local del territorio, en el caso de Chile hablamos de los municipios, las comunas, ¿verdad? Es un espacio, es una entidad que puede proveer de servicios en condiciones de mercado a la comunidad, y ahí me explico. Por ejemplo, el modelo que quiere implementar Milei nos dice, mira, la vivienda social la tiene que hacer un privado, entonces yo tengo que agarrar el subsidio, entregárselo al privado, y después el privado tiene que ofrecer las casas. Tú cuando te das esa vuelta, siempre el privado te va a recortar un pedazo importante del subsidio que después no se va a traducir en una mejora en la calidad de la vivienda, sino que más bien es lo que se va a traducir es un aumento en la ganancia del privado, pero el tipo de servicio y de derecho que presta el Estado es muchas veces deficiente. Entonces nosotros decimos ahí, ¿por qué no fomentar el rol de los gobiernos locales en tareas como esa? Perfectamente los gobiernos locales, como lo hacen en el caso de la comuna de Recoleta, que es una comuna de la zona norte de Santiago, puede tener una constructora y puede construir vivienda. O también, como ya se viene haciendo, a contrapelo de lo que dice la ley de municipalidades y el marco neoliberal, se vienen construyendo farmacias populares, ópticas populares, o sea, diversos servicios que hay una franja muy grande de la población que no puede obtenerlo en las condiciones del mercado desregulado, pero a los cuales sí puede acceder a partir de esta provisión que genera el gobierno local, que finalmente es el Estado, pero es un Estado que está a un nivel de interacción y de ejecución de su política pública que es más cercana y que puede gestionar un tipo de economía que esté en beneficio de los mismos ciudadanos y partícipes de esa comunidad. Nico, qué interesante y me evoca muchísimo a mi militancia juvenil algunas de las reflexiones y de las propuestas que vos estás encarando en el plano municipal. Y quería interrumpir un poco para contarte. Aquí un pensador muy conocido, historiador también de la izquierda nacional, llamado Jorge Abelardo Ramos, que tiene varios títulos sobre la historia argentina, desde el punto de vista de la masividad, de las antiguas montoneras, del crecimiento de los caudillos y los liderazgos populares, tuvo una plataforma así municipalista que incluía incluso
te diría, centros para lavar ropa de manera colectiva, abreviando la tarea de la mujer en el hogar y liberando al individuo de tener que contratar desprotegidamente algunos servicios que él opinaba debían ser públicos y municipales. Yo, Arturo, le quería aportar un súper breve comentario y después darle una palabra a Mauricio, que está acá, que quiere hacer una pregunta, Nico. También la experiencia que tuvimos de moneda par, ¿no? Eso fue muy interesante. Desarrollar una moneda blockchain, autogestiva, desvinculada del mundo financiero a nivel territorial. Nosotros lo hicimos, Nico, en nodos de barrio, barriales, pero podría ser también una idea para un municipio, ¿no? Para el futuro, la tiro ahí. Mauricio. Sí, Nico, buenas noches, Mauricio. Mirá, te quería Buenas hacer una noches, pregunta, porque Mauricio. yo en su momento, hace como un montón de años, estudié los gobiernos locales en diversos lugares de Latinoamérica, y la pregunta que tengo para tu candidatura y tu propuesta que tiene que ver con el municipalismo, si hablaste de ciudadano, pero digamos, dentro de eso, ¿hay alguna agenda que ustedes propongan que tenga que ver con el desarrollo local, pero vinculado a lo que tiene que ver con cooperativas? Eso punto uno. Y otra, si tienen algún vínculo, ¿cómo es el sindicalismo allá para algunos proyectos de tipo municipales o cooperativos? ¿Aporta o resta como la mafia acá sindical acá, en general de los gordos, de los... O sea, tanto lo que es el peronismo y los sindicatos acá, bueno, no sé cómo es en Chile, pero allá, ¿tienen ustedes alguna propuesta que una lo de las propuestas municipalistas con organizaciones más cooperativas de la población para proveerse de servicios, o es que lo que el Estado le daría plata a pymes, a pequeñas empresas? ¿Cómo es el tema? Mira, una excelente pregunta. En el caso chileno, digamos que todos estos temas que estamos hablando, tanto claramente el municipalismo, o sea, más que no el municipalismo, sino que la tradición sindical extensa, ¿verdad? Y hay una tradición vinculada a las empresas cooperativas, ¿verdad? Pero digamos que en un marco más inmediato, en Chile, cuando hablamos de municipalismo, en los años recientes estamos hablando principalmente de las experiencias de gobiernos locales de la región metropolitana, en particular la experiencia del municipio de Recoleta, impulsada por el alcalde Daniel Jadue, y el proyecto que impulsa y defiende el Partido Comunista Chileno, digamos, y que ya ha tenido una capacidad de irradiación, ¿verdad? Tiene ciertas particularidades, como bien lo apuntan ustedes, o si no yo lo preciso también. Es un proceso que de alguna medida, claro, ocurre en el gobierno local, pero ocurre en la parte de arriba del gobierno local, o sea, es un proceso impulsado desde la institucionalidad, digamos. Ese proceso, el de Recoleta, ha tenido efectos en cómo se concibe el rol de los gobiernos locales, no solo en Recoleta, no solo a nivel de la región metropolitana, sino que a nivel nacional. Me explico. El primer gran proyecto, y respondiendo a la pregunta, el primer gran proyecto que se impulsa en Recoleta, hace ya más de 15 años, fue la farmacia popular. Esto en un contexto donde Chile venía ya resintiendo toda esta política de concentración. O sea, no sé si pasa también en el caso argentino, pero acá existe un tribunal de la libre competencia y cada cierto tiempo nos enterábamos de sanciones ridículas que le llegaban a los empresarios que se coludían para vender pollo. Entonces el pollo que se consume en buena parte de los hogares chilenos estaban todos coludidos y era más caro. O con bienes de primera necesidad como papel higiénico. Entonces los chilenos ya estábamos hasta el hartazgo con eso, ¿verdad? Porque también Chile es un país donde se desarticula la identidad de clase, la tradición sindical, y más bien las identidades que terminan predominando son estas identidades de la clase media y del consumidor. Entonces el consumidor es un individuo que está enojado frente a estos grupos económicos que se coluden, ¿verdad? Entonces, en ese contexto político, sociopolítico, es que surge esta propuesta, y el municipalismo impulsado del Partido Comunista, lo primero que impulsa es una farmacia popular. El proyecto inicial de la farmacia popular es una cooperativa. De hecho, la idea inicial es generar una cooperativa de vecinos que lo que hacen es organizarse para comprar juntos sus remedios a la Senabats. Y la Senabats es un órgano estatal que anterior a este proceso ya compraba de manera conjunta, o sea, ocupaba el poder de compra del capitalismo de Estado, digamos, para comprarle a la farmacéutica, y con ese poder de compra podía comprar más barato. Pero eso lo hacía para proveer, por ejemplo, a la salud pública. Entonces, lo interesante y cómo fue cuajando
el proyecto de Recoleta en relación a la farmacia popular, que fue el caso más emblemático. Es tan emblemático que hoy Chile tiene 350 municipios y en más de 200 municipios del país hay farmacias populares. O sea, es una cuestión que la derecha empezó a defender, más allá que le llamen popular. Se le llamarán ciudadana, barrial, lo que sea, pero son farmacias que son desarrolladas por los gobiernos locales y en los cuales se entregan, se proveen a los vecinos de la comuna remedios que son más baratas. ¿Y cómo se hace eso? A partir de esta capacidad de compra que se genera directa en la Senabats. ¿Por qué les explico todo esto? La ley de municipalidades en Chile prohíbe, y la Constitución de Pinochet prohíbe, y esto es uno de los principios de la subsidiariedad, prohíbe a los gobiernos locales desarrollar actividades económicas. Se lo prohíbe. O sea, si un gobierno local dice los precios están muy caros de los alimentos en la zona norte porque está la minería y nosotros queremos colocar un supermercado popular municipal, se intentó hacer y la Contraloría de la República dijo eso es ilegal. Yo esto se los comento porque más allá de lo que dice la ley, la realidad se va imponiendo y a la gente le gustó esto de las farmacias populares. Se instaló ya en Chile. Después vinieron las ópticas populares. La posibilidad que tengo de poder obtener lentes o lentes de aumento para la gente de la tercera edad, esta cuestión fue clave. Y el proyecto de Recoleta, más allá de que a Daniel Jadue lo sigan persiguiendo ahora está otro compañero, Fares Jadue, que no son familiares, pero ambos son palestinos, es una zona donde hay presencia palestina importante. Ustedes saben que acá en Chile tenemos la comunidad palestina de la diáspora más grande fuera de Palestina. Sí, sí, sí. Y en ese contexto se ha seguido profundizando. Por ejemplo, el proyecto que están intentando impulsar los compañeros en Recoleta hoy es una funeraria popular. O sea, qué momento más difícil que se te muere un ser querido y ahí se mete la iglesia y se mete el privado, pero ahora tienes la opción de poder desarrollar una funeraria que es desde y para los vecinos de Recoleta. Entonces, yo lo que les quiero comentar es que esto es una pulsada que se ha estado dando en este contexto y también la arremetida en contra del liderazgo de Daniel Jadue tiene que ver con esto, con que esta forma de construcción de Estado y de participación no sea capaz de prosperar. Eso les podría comentar por ahora. Nico, te interrumpe Arturo. Te estaba escuchando con mucha atención y me nacía el interés por preguntarte acerca de qué pasó con lo municipal y la jurisdicción local en la nueva reforma que está como suspendida, la reforma constitucional que tuvo un fuerte debate años pasados en Chile. Había contenidos sustanciales de modificación de lo local. Sí, el proceso constitucional que fue rechazado en el año 2022 tenía una inspiración hacia lo local y la participación local bien fuerte. Bien fuerte. De hecho, esa fue una de las cuestiones que más empezó a resentir los grupos de poder y la oligarquía. Ustedes saben que acá en Chile se construyó, ya desde el siglo XIX, se construyó esta idea de un Estado unitario, un Estado centralizado en donde el poder se concentra en Santiago, y fue una forma en su momento que tuvo Santiago de someter a los cabildos y a las fuerzas que eran de fuera de Santiago, digamos. Entonces, esa tradición está muy en el ADN, digamos, de la oligarquía chilena. Y claro, y ahí, de hecho, esta propuesta constitucional contemplaba asambleas territoriales deliberativas, contemplaba un tránsito hacia un Estado plurinacional, lo cual también habría todo un debate sobre los sistemas de justicia, sobre el control territorial de los pueblos originarios, y así una serie de materias. Pero sí, efectivamente, la Constitución que finalmente fue rechazada contenía una orientación muy fuerte en este sentido. Bien, Nico, nosotros a este punto te tenemos ya que empezar a saludar porque estamos en el cierre del programa, faltan muy pocos minutos. Quedamos para otra vez con más tiempo seguramente. ¿Cuándo es la que se vota en Chile? Las elecciones son la primera vuelta presidencial y las elecciones parlamentarias son la tercera semana de noviembre. Así que todavía nos quedan como algo así como 2 meses de aquí a las elecciones y después, bueno, la segunda vuelta presidencial es en el mes de diciembre, si no me equivoco. Muy bien. Bueno, si te parece, nos vamos a comunicar más adelante y vamos a hacer una profundización sobre el tema más cerca de la fecha.
Eso, amigos. Bueno, muchas gracias por la invitación, saludarlos siempre. Y bueno, y saludar también a los amigos de la Piayala Soberano, que ahí con Julio nos conocimos y hemos mantenido una relación cercana de colaboración. Felicitarlos por el programa, cuando puedo los sigo y es importante seguir estrechando lazos entre comunicadores de nuestra América. Así que yo disponible y feliz de volver a estar con ustedes, queridos amigos. Gracias, un abrazo grande de todos nosotros y bueno, sobre todo mucha fuerza, mucha energía por tu campaña electoral, muy importante tener diputados de este calibre. Un abrazo, Nico. Nos vemos, compañeros, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta pronto. Julio, bueno, y último bloque aquí en Mundos Paralelos. Tenemos un bloque cultural hoy. A ver. Estuvimos visitando algunas bandas. Karina mandó un audio acerca de nuestra última visita a un recital. Me gustaría que lo escucháramos porque realmente renacimos a escuchar Virus a 45 años del lanzamiento de su long play. Imagínate, bailé como si estuviera en la universidad a mis 63 ya. Así que, Lucho, si te parece. Bueno, el sábado les contamos que fuimos a ver una banda que se llama Epocalipsis. Es una banda tributo a Virus, nuestro Virus querido de la década de los 80, emblema del rock nacional. Bueno, esta banda, que está compuesta por jóvenes, mujeres y hombres, se presentaron el sábado 27 de septiembre en el Centro Cultural El Emergente, que queda en Almagro, en la calle Acuña de Figueroa, al 1030, con el disco Locura de Virus, lanzado en el año 1985, que cumple 40 años, y recrearon arreglo por arreglo. Ellos utilizan los mismos instrumentos originales de los 80. El sonido original, las guitarras, los sintetizadores vintage, la distinguible batería electrónica Simmons, y con eso le dan un toque auténtico a las presentaciones. Recrean desde las letras sensuales la exploración de la sexualidad, del deseo y la libertad, con la icónica canción Luna de miel en la mano. La hacen como si estuviéramos en la década de los 80. La pantalla que ponen en el escenario es un videoclip, como volvemos a esa época en este presente, y transmiten muy bien la fusión que hizo Virus entre lo semielectrónico, ¿no? El cruce entre el rock pop y elementos electrónicos. La verdad que, bueno, una banda que vale la pena ir, acompañar, estar y seguir, de crecimiento. Vienen estando en distintos escenarios, son argentinos, de Cava y de provincia de Buenos Aires, y transmiten el legado de una banda legendaria y mágica como ha sido y es Virus, que tiene una presencia actual y una transmisión de lo que es la historia del rock en Argentina y, bueno, las letras. Muy bien, volvemos de sus últimos minutos de Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión. Mauricio, ¿te convencieron las ideas, los proyectos de Nico? ¿Qué pensás brevemente? Me parece que, digamos, que para lo que comenta como es la historia de Chile debe ser algo muy innovador. Yo lo que veo sí era básicamente una cooperativa de consumo, pero incluso eso es hasta perseguido por la justicia, ¿no? Claro. Es como que están como en cierto sentido varios escalones atrás, claro, respecto a las historias quizás de otros países, pero por supuesto que obvio que está bueno que eso exista. Muy bien. Sonolec, cerrando, ¿sí? Contanos en 2 minutos tu proyecto de ecoturismo, así para que la gente se quede curiosa y si quiere saber más te contacte a vos, deja una red social o que llamen a la radio. Bueno, la parte de ecoturismo lo estamos haciendo, generando hace 4 o 5 años atrás. Empezamos porque yo ya venía haciendo trabajo de esto, ¿no? En Bariloche.
Para mi comunidad, que es el Algarrobal, allá arriba en el Espinillo, cerca de las 170.000 hectáreas ahí, tratamos de frenar todo también el desmonte, facilitar también a los cazadores que se lleve una sola cosa, no 10, 15, 20, claro, sino una sola cosa. Secuestramos un montón de cosas por los cazadores, porque para no que, no sé, vaya a pescar y no vaya con todo, ¿no? Sino que no se lleve un container de pescado. Claro. Hacemos estas cosas, hacemos visitas, bueno, los fines de semana, los primeros 2 fines de semana siempre hacemos las guiadas, las visitas, organizadas. ¿Cuánto duran? Organizadas, depende siempre, porque ahí tenemos 3 y 4, incluso ahora se está organizando una caminata más para hacer 5. Duran desde 3 horas hasta 8 horas caminata, incluido la comida, la cena, merienda, música, historia, regalos incluso que hacemos nosotros ahí. ¿Cuál es la temporada mejor para ir? La última pregunta, ya tenemos que cerrar. Así vamos, ya nos organizamos con Mauricio, todo. Estamos haciendo casi todo el año ahora porque conseguimos bastantes cosas y bueno, nos perfeccionamos incluso con este tema. Así que Bien. Bueno, redes sociales. Bueno, Latitud Norte, o Tonolec Celín en Facebook, en Instagram también ahí, así que yo me estoy haciendo cargo y a la cara visible de esto. Hasta el momento todavía no estamos armando como digamos, cara visible del proyecto en sí. Ok, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Tonolec, Mauricio. Le mandamos un abrazo y un beso grande a Karina con su aporte fundamental. Y yo, bueno, cierro diciendo que el programa de hoy fue muy importante. También estamos por lanzar el 4 de octubre el seminario de Chikung en el barrio de La Boca. Así que si quieren informaciones pueden escribir en Chikung o La Dorada en Instagram o de cara acá un mensaje a la radio. Esto era Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión. Hasta el próximo lunes. No solo lo contamos y lo decimos,